Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Soy Ángeles Maestu, licenciada en psicología para los que aún no me conocen. Y nos encontramos en este nuevo podcast para hablar hoy de la autoestima. Que si bien es un concepto que probablemente tengas escuchado, por ahí no tengas muy en claro qué significa y a qué se refiere, ya que es bastante amplio y tiene distintas perspectivas y distintas dimensiones. Aprender a quererse, a amarse, a valorarse y a respetarse es realmente un arte y no es una tarea para nada sencilla. Poder tener una autoestima sólida, sana, equilibrada, fortalecida, te va a dar múltiples beneficios en tu vida en general. Son personas que toman mejores decisiones en rasgos generales, que son más seguras, más independientes, más autónomas, tienen relaciones sociales más funcionales y más sanas también. Y en definitiva también reduce el estrés, la ansiedad y también la depresión. Es por eso que en este podcast quiero que pensemos un poco más en cómo es que se construye la autoestima y darte algunas herramientas que te permitan mejorar la relación con vos mismo y con tu entorno. Inicialmente, cuando pensamos en cómo se construye la autoestima, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que no se construye de manera aislada en una persona, sino que la autoestima se va a ir formando a partir de las distintas vivencias que una persona va transitando y de nuestras relaciones con otras personas. Si bien hay un montón de definiciones sobre qué es la autoestima, a mí me gusta más o me parece que representa aquella que tiene que ver con ese juicio de valor subjetivo que todas las personas hacen sobre sí mismas, sobre lo que somos, sobre lo que merecemos y sobre lo que valemos. La autoestima tiene más bien una esfera cognitiva, que es más bien cuáles son esos pensamientos que tenemos de lo que somos y de lo que valemos, como también una esfera afectiva que está relacionada a cómo nos sentimos con nosotros mismos. A partir de esa evaluación, el resultado puede ser positivo o negativo. En función de esa valoración que todas las personas vamos a hacer sobre nuestra propia persona, es que nos vamos a estar posicionando en los distintos escenarios a lo largo de la vida, ya sea con amigos, en una relación de pareja, en una propuesta laboral que tomemos, en un proyecto que nos emerge o en alguna oportunidad que se nos haga presente. La autoestima penetra y se filtra en todas las áreas de la vida de una persona y es por eso que en este podcast yo quería conversar un poco más sobre la importancia de la autoestima, porque realmente es un eje clave para los psicólogos y todas aquellas personas que trabajamos desde el área de la salud mental. La autoestima empieza a desarrollarse en la infancia a partir del contacto con nuestras figuras de crianza, con nuestros padres, con esas personas significativas, se va construyendo de manera progresiva hasta que termina complejizándose y consolidándose en distintas aristas y en distintas perspectivas. Y ahí bien, cuando nosotros pensamos en cómo es esto de que se construye en nuestra infancia, esto tiene que ver con esta figura de los padres, de las figuras que nos criaron, que son los primeros que nos van a adentrar en el mundo del amor, de darnos un valor y de darnos un lugar de reconocimiento. ¿Cómo es esto? A partir de que ellos puedan decodificar nuestras necesidades, tanto más fisiológicas, como también nuestras necesidades emocionales. Esos papás que tienen capacidad de mirar empáticamente a sus hijos, de ser amorosos, de dar mensajes que sean positivos para ellos, claramente es un buen punto de partida, un gran trampolín para que esa persona pueda desarrollarse con una autoestima estable o una autoestima sana. Pero ¿qué pasa en aquellas familias que son disfuncionales? Y un poco de esto hablé en el podcast anterior, cuando hablé sobre las familias disfuncionales. Hay familias o hay progenitores, hay figuras de crianza que tienen una gran desconexión con sus hijos, que tienen una incapacidad para poder atender a sus necesidades tanto físicas como emocionales. A veces hay manipulación, hay mensajes negativos y esto puede ser experimentado como abandono, como rechazo y ya
en esa persona va a marcar una dificultad o va a asumir una posición que es poco saludable en relación a ese miramiento que va a tener sobre sí misma, ¿sí? Una familia que puede decodificar y que puede leer y que puede atender y que puede sostener, nos va a enseñar una forma segura de amor. En cambio, aquellas familias que no, que tienen dificultades en este punto, va a generar un efecto en la autoestima de ese niñito. Pero ahora bien, esto no quiere decir que no se pueda cambiar, por supuesto que sí, ahora después vamos a conversar un poco sobre eso, pero me parece muy interesante que empecemos a pensar en cómo, a partir de nuestra infancia, de nuestra niñez y de nuestras primeras experiencias, tiene un gran valor en la construcción de nuestra autoestima. Y esto muchas veces cuando recibo a algún paciente en el consultorio, a veces yo lo primero que me pregunto y cuando veo que alguien tiene quizás una autoestima inestable o una autoestima y tiene una posición o un autoconcepto muy pobre de sí mismo, es cómo le han hablado a esa persona, cómo lo han mirado a esa persona. Y me encuentro quizás con mensajes atrás bastante nocivos, como por ejemplo, bueno, que dice, no sé, mi papá me decía que yo no servía para tal deporte, o que siempre hacía todo mal, o que con mi carácter no iba a poder construir ninguna amistad, o nadie me iba a querer. Y digo, acá es importante pensar cómo esos mensajes han penetrado en la valoración que esa persona tiene de sí misma, quizás ya de adolescente o de adulto. También poder revisar quizás las expectativas, a veces que los papás tienen sobre los hijos, ¿sí? Hay un montón de papás que por ahí, en algún ejemplo, podría ser que tienen una expectativa académica, por ejemplo, muy alta. Son niños que aprueban, que sacan, no sé, un 8, vamos a suponer, y la respuesta del padre es, ¿por qué no un 10? ¿Sí? Entonces acá son adultos que, bueno, después tienen características de sobreexigencia extrema, de perfección, en donde pareciera que aún siguen buscando ese 10 para papá o para mamá, pareciera que si no es 10 no vale, no es suficiente, que tienen que hacer un poco más, que no es valioso el 8. Y esto realmente tiene un componente que es fundamental a partir de esos mensajes que vamos recibiendo. No solo de los mensajes, sino también de cómo son dichos. Todo esto penetra fuertemente y tiene capacidad para crear creencias y los pensamientos más profundos en una persona. La repetición consecutiva de este tipo de mensajes por parte de nuestras figuras de crianza tienen un efecto tremendo. Las palabras construyen realidades y construyen verdades. Entonces es muy importante que podamos tomar una conciencia de qué posiciones luego vamos a ir adoptando en nuestra vida a partir de nuestra autoestima. Por supuesto, como bien dije, se puede cambiar y se puede modificar. El cerebro siempre puede recablearse, se puede reestructurar a partir incluso de encontrar alguna forma segura y amorosa de amor de otra persona, puede ser un amigo, una pareja, un terapeuta incluso, ¿no? Una forma segura de apego, en donde a partir de la mirada de un otro podamos empezar a cambiar la mirada que tenemos de nosotros mismos. Dejar de mirarnos y de hablarnos como nos miraron y como nos hablaron, para poder empezar a mirarnos con nuestros propios ojos. Por supuesto que esto es un proceso difícil, largo, profundo, pero que requiere, por supuesto, mucha paciencia, mucha intención, mucha motivación, pero siempre es posible dar otro cambio de mirada sobre lo que nosotros somos y nuestra autoestima, ¿sí? Y ahora bien, muchas personas me preguntan quizás cómo se dan cuenta que tienen que trabajar en su autoestima o cómo saben que no tienen una autoestima sana o equilibrada. Entonces, por ahí me gustaría darte algunos ejemplos para que pudieras aprender a detectar. Por ejemplo, las personas que suelen tener una autoestima poco saludable o una autoestima baja, por ahí no me siento tan cómoda diciendo esa palabra, pero podríamos ponerla en estos términos como para que sea un poco más claro. Sería aquellas personas, por ejemplo, que dudan todo el tiempo de sus capacidades, que quizás sienten que no van a estar a la altura, que no van a poder hacerlo bien, entonces a veces pierden propuestas, pierden oportunidades laborales o incluso no se postulan a posiciones laborales que pudieran llegar a sumarle o no se animan a hablarle a una chica o un chico porque dan por sentado que no los va a elegir o que no le va a gustar.
Entonces, en este sentido, esta falta de confianza en sí mismo puede ser un indicador de que hay que trabajar en esa autoestima. También esas personas que les cuesta mucho reconocer que son merecedoras y que son valiosas. Entonces siempre terminan estando en vínculos, en relaciones, en trabajos, en donde se conforman con lo mínimo, con lo justo y con lo necesario. ¿Sí? Que les cuesta decir cuáles son sus necesidades, a la vez reconocerlas y tomar una responsabilidad y ejercerlas en su vínculo con los otros. Quizás también te resuene esas personas que están todo el tiempo comparándose con otras personas, mucho se ve en redes sociales, y lo puntual de esto es que esas comparaciones es en relación a los aspectos más luminosos que quizás otra persona tiene, y eso no se pone en contraposición o en comparación con mis propios aspectos luminosos, sino que se compara lo brilloso del otro con nuestros puntos de sombra. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí hay una flagelación, a partir de mirar al otro y comparándose permanentemente con lo que uno no tiene. Esto, por supuesto, que también viene acompañado con un alto nivel de exigencia personal, con una autocrítica tremenda, con mensajes negativos y con un diálogo interno que es negativo, en donde la persona se juzga de una manera feroz, se habla de una manera horrible, y en donde siempre es no soy lo suficiente, soy defectuoso, no me van a elegir, nadie me va a querer. Y este diálogo es algo que es recurrente en los distintos escenarios que esa persona transite. Entonces, si te resonó algo de todo esto, si pensás que quizás te pasa, que te cuesta tomar decisiones en cosas concretas, porque las personas que tienen que trabajar en su autoestima les cuesta decidir cosas puntuales. A veces es desde una compra del supermercado hasta ropa, hasta en qué lugar irse de vacaciones, a si tengo que hacer esto o no lo tengo que hacer en el trabajo, una inseguridad y permanente, un miedo al error, a hacerlo mal, a qué van a decir los demás. Entonces, todo esto tiene que ver con la autoestima. Si algo de todo esto te resonó, es muy importante que busques quizás una ayuda profesional para que alguien te pueda acompañar en poder trabajar principalmente tu diálogo interno, que aprendas a hablarte de otra manera y a mirarte de otra forma. Entonces esto, la manera en que principalmente hay que hacerlo, y va a llevar mucho tiempo, pero en principio es poder tener una mayor autoconciencia, un mayor autoconocimiento. Que esa persona pueda empezar a reconocer cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus aspectos más resilientes y cuáles son sus sombras. Poder mejorar la relación con uno mismo, amarse uno primero, ¿sí? Amarse a uno primero reconociendo qué cosas tiene que trabajar, qué cosas quizás no, qué cosas de sí puede cambiar y cuáles quizás no va a poder cambiar. Cuando uno se ama a sí mismo, realmente puede establecer una forma segura de amor también para otras personas. Entonces, poder trabajar en el autoconocimiento y en la identificación de las necesidades es un aspecto fundamental para empezar a trabajar la autoestima. También, por supuesto, que tiene que ver con poder también reconocer cuáles son nuestras debilidades, pero no para poner el foco en eso, ¿sí? Quizás hay que aprender a aceptar aquello que no podemos cambiar de nosotros mismos o del entorno y sí poder redirigir selectivamente nuestra atención hacia cuáles son nuestros puntos de fortaleza y potenciarlos. Potenciar aquello que sí sabemos hacer. Podríamos decir como ver la parte llena del vaso. Y esto realmente es un entrenamiento. Hay personas que tienen la tendencia, y que la mayoría lo tenemos porque hay algo que nuestro cerebro funciona de esa manera, en donde solemos ver lo que nos falta, lo que no nos sale. Pero realmente podemos entrenarnos en poder aprender a redirigir nuestra atención de una manera más selectiva, en poder también reconocer nuestros aspectos más luminosos, aquello que sí nos sale, aceptando y abrazando aquello que no podemos cambiar. Entonces, a partir de ahí es quizás un concepto muy importante y también tiene que ver con asumir una responsabilidad. Entender que la autoestima va a depender de nosotros mismos. Y si bien acá la autoestima nosotros decimos que es una mirada interna, se va a construir desde la afuera para adentro. Y nosotros tenemos que tomar autodeterminación, poner límites, ¿sí? Poder establecer límites con otras personas también, para que esos mensajes que los otros puedan llegar a decirnos no penetre y no nos modifique y no nos afecte
y no nos termine vulnerando o quizás atentando contra lo que nosotros creemos de nosotros mismos, lo que valemos y lo que nos merecemos. Entonces, tenemos que asumir una cuota de responsabilidad. Somos agentes de acción y cada uno individualmente deberá asumir de manera consciente el compromiso de trabajar en su autoestima, de trabajar en dejar por fuera, en ejercitarse, en entrenarse, en poder correr la mirada de mensajes que no nos suman, ¿sí? Como bien dice la frase, ¿no? Que si lo que el otro tiene para decir no supera el silencio, mejor que no diga nada. Y realmente es así, de la misma manera con vos, ¿sí? Poder hablarte de un modo más amoroso, más compasivo, más respetuoso. Entonces, poder tomar en cuenta todas estas cuestiones, identificar nuestras necesidades, asumir un rol responsable, abrazar nuestros defectos, potenciar nuestras virtudes y vivir con determinación, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? En el sentido de alinear lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Cuando tenemos toda esta información sobre lo que somos, necesitamos tomar pautas concretas y actuar con determinación y con firmeza también, ¿sí? Poner límites a otras personas para que ello no termine afectándonos. Entonces, hay un montón de trabajo para hacer, por supuesto que es un trabajo que lleva tiempo, que hay que escalar en niveles muy profundos y de un gran autoconocimiento. Pero, por supuesto, que siempre eso es una opción. También, o sea, acá hablamos de lo que tiene que ver con cultivar el amor propio, ¿no? Que está muy asemejado cuando nosotros hablamos de la autoestima. Y como bien la palabra lo dice, el amor propio es propio. Lo tiene que hacer cada persona. Cultivar tiene que ver con ese proceso de paciencia, de siembra, de cosecha, con ir de a poco. Es un trabajo profundo. No es que hay una acción que hacer. Muchas veces la gente piensa que o escuchando un podcast o, no sé, haciendo un coaching o un taller, un curso acelerado, ¿no? De aprendiendo a quererse a uno mismo y trabajando sobre el amor propio. Y si bien puede sonar muy lindo, trabajar en el amor propio es propio, no hay nadie que lo pueda hacer por vos y es un proceso de mucha paciencia, de mucha templanza, un proceso muy profundo e interno. Tiene que ver con cambiar esa mirada que tenés sobre vos mismo y poder trabajar en esa valoración que te estás dando, filtrando, por supuesto, aquellos mensajes que van en contra de eso que vos estás construyendo. Implica mucho el autocuidado, un autocuidado físico, emocional, en donde puedas también separarte de lugares que no son seguros, de personas que te ponen en lugares difíciles, en personas que tienen mensajes que todo el tiempo te están juzgando, que te dañan, que te manipulan. Entonces, poder tomar estas decisiones es una decisión consciente y de gran responsabilidad. Lo mismo que la felicidad. Las personas piensan que la felicidad a veces tiene que ver con un viaje, con una mudanza, con un cambio laboral, con comprarse una casa. Esas son cosas externas. La felicidad es de adentro. Tiene que ver con cambios internos. Todas esas situaciones pueden darte gratificaciones temporales, intermedias. Pero realmente poder ser feliz, poder tener una autoestima sólida, poder cultivar el amor propio, tiene que ver con acciones más concretas y mucho más internas. Insisto, el objetivo nunca es tener una puntuación perfecta en autoestima, querernos en todos nuestros sentidos y aceptarnos en todo lo que somos, porque eso no es real. Poder trabajar en tu autoestima tiene que ver que te puedas mirar de una manera más real, aceptando tus debilidades y tus fortalezas. Acepto y abrazo aquello que no puedo cambiar. Esto no me define y sí trato de identificar mis puntos más fuertes. Entonces, esto lo quiero dejar muy claro porque a veces hay mucho dicho sobre, bueno, uno se tiene que aceptar como es, se tiene que amar como es. Bueno, no, hay algunos puntos que quizás no nos gusten de nosotros, ¿sí? Y tendremos que simplemente dejarlos ahí, abrazarlos y entenderlos y comprenderlos. Por supuesto que un terapeuta puede ayudarte muchísimo a trabajar en tu autoestima, porque permite escalar en niveles muy profundos de vos mismo, permite trabajar en tu autoconocimiento y puede ser de gran ayuda para vos, sobre todo también en trabajar en lo que es la reestructuración cognitiva, en identificar cuáles son tus creencias y tus pensamientos irracionales o negativos, poder confrontarlos quizás con evidencia,
con ejemplos de tu vida diaria en donde te demuestren que no es tan así, que sí podés hacer otras cosas, que en algún momento de tu vida quizás, bueno, algo de esto sí te salió bien, y a partir de ahí empezar a sustituir esas creencias negativas o esos pensamientos o afirmaciones que son negativas por afirmaciones más positivas, por afirmaciones que sean más saludables y en definitiva más realistas. Trabajar en la autoestima es trabajar en una mirada realista, amorosa y compasiva sobre vos mismo. Entiendo que el tema de la autoestima es muy complejo, es muy amplio, seguramente lo voy a ir retomando en distintos episodios y en distintos podcasts, pero en principio me parecía como una buena entrada en el tema. Como siempre te invito a que me dejes tus dudas, tus preguntas, tus inquietudes, qué te pareció este video y si te gustó, que te suscribas a mi canal si aún no lo hiciste, que puedas darle like, que puedas compartir el contenido, que eso me ayuda también un montón a crecer y a viralizar el contenido. Y nos estaremos viendo pronto en futuros episodios y estaremos retomando el tema de la autoestima, como así también otras temáticas en el ámbito de la salud mental. Gracias por escucharme, como siempre.